Mi hijo y su esposa nos encerraron a mi marido y a mí en el sótano de nuestra propia casa, gritando, «Esto es nuestro ahora». Escuché a mi marido susurrar, «SHHH, no saben lo que hay detrás de esa pared». Cuando se fueron, mi marido movió un ladrillo suelto y me mostró un secreto que había guardado durante 39 años. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Antes de comenzar mi historia, me haría muy feliz si se suscribieran al canal y dejaran un comentario escribiendo desde qué estado o país nos están escuchando. Siempre me reconforta el corazón ver hasta dónde viajan nuestras historias. Disfruten escuchando. Esta. Conozco el ritmo de su respiración tan bien como el mío. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol de Georgia atraviesan los viejos nogales del jardín, toma una inhalación profunda y tranquila, y las motas de polvo bailan en pilares de luz dorada. Por la noche, exhala, enfriándose, y las viejas vigas crujen como si suspiraran, acomodándose para pasar la noche. 40 años. He crecido dentro de estas paredes, o tal vez ellas han crecido dentro de mí. Mi suegro, el padre de Cornelius, un hombre de mirada firme y alma amplia, construyó esta casa. No la construyó como una casa de vacaciones, sino como un legado, un lugar donde sus nietos y bisnietos reirían, un lugar de fortaleza. Esta mañana, estaba haciendo sopa como de costumbre. Caldo de pollo simple con bolitas de masa, dumplings, tal como me enseñó mi abuela. Cornelius casi no come nada últimamente, pero el aroma del caldo de pollo es tan familiar, tan hogareño, que a veces despierta un destello de interés. Estaba cortando zanahorias en cubos diminutos, casi como joyas, y recordando cómo le enseñé a Trevante, nuestro hijo, a hacer esto. Él era pequeño, parado en un taburete a mi lado, con sus dedos regordetes agarrando un cuchillo de seguridad. «Mamá, soy un chef», gritaba, y ambos nos reíamos. Esa risa todavía vive en la veta de la mesa de la cocina. ¿Es ese menjunje insípido otra vez, señora Idella? La voz de Kesia, la esposa de Trevante, irrumpió en mis recuerdos como una corriente de aire en una habitación. Hablamos de esto ayer. Internet tiene 1.000.000 de recetas. Crema de brócoli, gazpacho, ¿no puede dominar algo nuevo? Es para Trevante. Estaba apoyada en el marco de la puerta con su bata de seda color crudo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Nunca me llamó mamá, solo, señora Idella, Miss Idella, con una cortesía fría que era peor que la grosería directa. No, solo seguí revolviendo el caldo. A esta sopa, respondí en voz baja. Y a su padre le encanta. El padre ya no entiende nada, interrumpió ella. Pero Trevante merece algo. Han otros durante 3 años, desde que Cornelius tuvo su primer derrame cerebral. Al principio, parecía lo correcto. La familia debe estar unida, especialmente en tiempos difíciles. Les di todo el segundo piso, la suite principal con el balcón que da al jardín. Cornelius y yo nos mudamos abajo, a su antiguo estudio, para que él no tuviera que subir las escaleras. Gradualmente, sus cosas, sus hábitos, sus olores, el perfume penetrante de Kesia, la colonia agria de Trevante, comenzaron a desplazar el aire de esta casa. La semana pasada, ella movió el sillón del abuelo sin preguntar. El que tenía los reposabrazos desgastados donde mi suegro solía leer el Savannah Tribune. Lo empujó al rincón más oscuro y colocó en su lugar un artefacto blanco, desalmado, de metal. No encaja con el interior moderno, me lanzó por encima del hombro. No dije nada entonces. Solo bajé por la noche cuando todos dormían y acaricié el viejo cuero agrietado del sillón como se acaricia a un viejo perro fiel. Recuerdo cómo Trevante solía quedarse dormido en él en los brazos de su abuelo. Como me senté yo misma mientras estaba embarazada leyendo libros de historia, soñando con volver a mi trabajo en los archivos cuando mi hijo creciera un poco. Pero luego vino Cornelius con su carrera exigiendo atención constante, y mi sueño se llenó de polvo silenciosamente como viejos tomos en el ático. Cornelius yacía en el estudio mirando al techo. Su cuerpo se había debilitado, pero su mente a veces brillaba con su antigua claridad como una brasa en un fuego moribundo. Me acerqué, me senté a su lado y tomé su fina como el pergamino. ¿Cómo es? ¿Cómo? Susurré. Lentamente. Sus ojos se enfocaron en mí. Exhaló. Fueron ruidosos. Sus voces, sus discusiones sobre dinero, sus risas fuertes, todo era ajeno a la vida tranquila y arraigada de nuestro hogar. Almorzar. No saludó, se sentó a la mesa e inmediatamente miró su teléfono. Le puse un plato de sopa enfrente. Lo empujó lejos. ¿Qué que hablar? En serio. Instantáneamente a su lado sentándose enfrente, cruzando las manos sobre la mesa.
En sus ojos estaba ese brillo depredador que había aprendido a reconocer. Significaba que estaban tramando algo. Con la herencia y todas estas complicaciones, la burocracia, comenzó Trevante sin quitar la vista de la pantalla. Padre está en tal estado. Para evitar problemas después, deberías firmar la casa a mi nombre ahora. Una escritura de donación. Es solo una formalidad para simplificar todo. Mi pecho se enfrió, ni palabras en sí, sino por la indiferencia con la que fueron dichas, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. No, no. Mi voz no tembló. Esta casa pertenece a tu padre y a mí. Mientras estemos vivos, todo se queda como está. ¿Simplificar las cosas? Kesia se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que tu único hijo corra por las oficinas gubernamentales más tarde reuniendo certificados cuando, bueno, ¿ya entiendes? Respondí mirándola directamente a los ojos. Y esa es exactamente la razón por la que la respuesta es no. Te levantó la cabeza. No había amor filial en su mirada, solo una fría e irritada ira. Como si yo no fuera su madre, sino un obstáculo molesto en su camino. Problema. Vivimos aquí. Cuidamos del padre. Usted, lo corregí. Yo cuido del padre. Ellos apareció en el umbral de la sala de estar. Estaba de pie apoyado contra la jamba, respirando pesadamente. Debe haber escuchado todo. Su mirada era sorprendentemente clara. No me miraba a mí, sino a Trevante. Era débil, pero cada palabra resonó en el silencio que siguió. Tú eres una vergüenza para nuestro nombre. Una vergüenza. Trevante es como el chasquido de un látigo. Vi su rostro contorsionarse. No era solo ira. Era la furia de un hombre tocado en su punto más doloroso, su vanidad, su derecho a llevar el nombre Dubois del que estaba tan orgulloso. Toda su vida estaba construida sobre ese nombre. Quedó, saltando rápido que la silla cayó con estrépito. ¿Una vergüenza? ¿Estás loco? Soy el único que continúa este nombre. Esta casa es mía por derecho. Siempre debió haber sido mía. Padre. Salté poniéndome entre ellos. Trevante. No. Suficiente. Estoy cansada de esto. Sus ojos. No dolorosamente pero con autoridad, y me empujó a un lado. Luego agarró a su padre por debajo del brazo. Cornelius estaba tan débil como una muñeca de trapo. Trevante nos arrastró por el pasillo hasta la pesada puerta de roble que conducía al sótano. ¿Qué estás haciendo? Grité resistiéndome. Tendrán su comportamiento, gruñó. Abrió olor a humedad y tierra fría golpeó nuestros rostros. Nos empujó bruscamente hacia adentro, al primer escalón de la empinada escalera. Apenas me aferré a Cornelius para evitar que rodáramos hacia abajo. La puerta se cerró de golpe sumergiéndonos en la oscuridad. Desde el exterior. Nos quedamos en completo silencio. Solo mi respiración entrecortada y la respiración débil y rasposa de mi marido a mi lado. Me hundí en el frío escalón de piedra abrazando a Cornelius contra mí. Las lágrimas. Por dentro, todo se había entumecido. Años de servicio, años de amor. Toda mi vida entregada a este chico, esta casa, esta familia, todo terminaba aquí en este sótano oscuro y húmedo. Hecha pedazos y en este silencio ensordecedor, en esta oscuridad absoluta de desesperación, escuché el susurro tranquilo y tenso de mi marido. Apretó sus labios justo en mi oído, sus palabras apenas audibles. No saben lo que hay detrás de esa pared. Las palabras pesaron la penumbra y me congelé escuchando. Sobre nuestras cabezas, los pasos pesados y rápidos de Trevante resonaron seguidos por el paso más ligero de Kesia. La puerta principal se cerró tan fuerte que un eco sordo rodó por el sótano. Un momento de silencio y luego vino el sonido de un motor arrancando y alejándose rápidamente hasta desvanecerse. Nos quedamos solos en el frío y resonante silencio de nuestro propio hogar, encerrados en su vientre de piedra. Rasposó Cornelius. Su voz era débil, pero había una persistencia de acero en ella que no reconocí. Lo ayudé. Su cuerpo temblaba por la debilidad y el frío. Lentamente, paso a paso, descendimos las escaleras astilladas hasta el suelo de tierra. Olía a las verduras rancias que solíamos almacenar. Arcilla húmeda y olvido. La fina franja que se colaba por debajo de la puerta de arriba. En esta tenue penumbra, apenas podía distinguir las formas de viejos estantes cubiertos de telarañas y frascos vacíos apilados en el rincón. No a los estantes, sino a la pared del fondo, a la mampostería misma de los cimientos. Se apoyó contra las piedras ásperas y húmedas respirando con dificultad. Aquí,
Papá me lo mostró cuando tenía 18 años. Dijo que era para el caso más extremo. Pensé que nunca llegaría. Pared, buscando algo al tacto en la penumbra. Finalmente, se detuvo. Fiona. No tengo fuerzas. Toqué la lava. Uno de los bloques de granito áspero no parecía diferente de los demás. Pero cuando presioné más fuerte, cedió deslizándose hacia adentro con un sonido de raspado silencioso. Detrás, se abrió un hueco cuadrado y negro. Algo oscuro, decía oculto. Metí los dedos y sentí metal frío y liso. Era una pequeña caja de lata. Una vieja lata de tabaco. Del tipo popular en mi infancia. La saqué. Era ligera. Casi ingrávida. Relones y nos sentamos uno al lado del otro. Cornelius tomó la caja de mis manos. Sus dedos lucharon con el simple pestillo durante mucho tiempo. Finalmente, con un clic silencioso, la tapa se abrió. Esperaba ver cualquier cosa. Viejas fotografías, tal vez algunas monedas de oro escondidas por mi suegro para un día lluvioso. Nada brillante, pero solo unos pocos papeles amarillentos doblados en 4. Cornelius sacó el documento superior y lo desdobló. Incluso con esta luz tenue, vi el sello oficial y la tinta violeta desvanecida. Era un certificado de nacimiento. Cornelius. Tomó una hoja de otoño. El nombre escrito en caligrafía me era desconocido. Lugar de nacimiento, un hospital penitenciario en Mississippi. Un lugar del que solo había escuchado historias terribles. Nombre de la madre, tachado. Nombre del padre, Orión Thorne. No susurré, mirando a mi marido. Ese soy, es baja. Ese es mi verdadero nombre. Algo de mí. Durante 40 años, había vivido con Cornelius Dubois, hijo del estimado doctor Dubois, heredero de una familia famosa. Y ahora este frágil trozo de papel me decía que no conocía al hombre con el que había compartido cama, criado un hijo y construido una vida. Un decreto de adopción, Cassius Thorne adoptado por el ciudadano Dubois Langston James. Al nuevo hijo se le asigna el apellido Dubois y el nombre Cornelius. Con sellos oficiales secos. El último artículo en la caja no era un papel oficial, sino una carta escrita con la letra familiar y segura de mi suegro. Cornelius me la entregó. Mentalmente, luché por distinguir las palabras en la oscuridad. Si estás leyendo esto, significa que han llegado tiempos oscuros y es probable que yo ya no esté. Nunca te dije toda la verdad, temiendo que destrozara tu vida. Thorne fue un científico brillante, un hombre honesto y valiente. Pero en nuestro país, la honestidad y el coraje a menudo se convierten en un crimen. Fue calumniado, etiquetado como una amenaza para la seguridad nacional, un traidor, y pereció en prisión. Le prometí que no dejaría que su hijo se perdiera. Te adopté, te di mi nombre, mi familia, para protegerte, para borrar la marca de hijo de un traidor. Vive con dignidad, Cornelius. Lleva el nombre Dubois con honor. Pero nunca olvides que sangre corre por tus venas. La sangre de un hombre valiente. Doblé lentamente la carta. El frío que había comenzado en el sótano ahora venía de adentro. Me heló hasta los huesos. Todos estos años, Cornelius vivió con este secreto. Temía la sombra del pasado. Protegió un nombre que no era suyo por derecho de nacimiento. Su hijo construyó toda su vida, todo su orgullo sobre este nombre. Se jactaba de su abuelo el doctor, su pedigrí, su herencia, una herencia que no existía por sangre. Toda la humillación de los últimos años. Todos los insultos que había tragado como medicina amarga. Todo ello de repente se comprimió en un solo punto en mi pecho. Pero no explotó en un grito o lágrimas. Se congeló, convirtiéndose en un cristal helado perfectamente claro. Vi todo y en claridad deslumbrante. Yo era archivera. Trabajaba con documentos, con hechos, con historias que la gente trataba de olvidar o reescribir. Sabía el valor de la verdad encerrada en papel amarillento. Y lo que tenía ahora no era solo un secreto familiar. Era poder absoluto e innegable. Nos da durante dos, tal vez 3 horas. El tiempo perdió su flujo. Cornelius se adormeció, apoyando su cabeza en mi hombro, agotado por la tensión. Me senté inmóvil, mirando la oscuridad y mi mente, por primera vez en años, funcionó con precisión y en silencio como una máquina bien engrasada. Un plan se formó por sí mismo, lógico y frío. Se escuchó ruido arriba. El cerrojo se deslizó hacia atrás con un raspado agudo. La puerta se abrió de golpe y una luz brillante golpeó mis ojos. El umbral.
Su rostro era engreído. Bueno, preguntó con una mueca burlona. Padre, ¿te sientes mal? ¿Debería llamar a una enfermera? Claro, jugando a la magnanimidad. Era parte de su juego. Levantándome. Mi voz sonó firme y tranquila, sorprendiéndome incluso a mí misma. Necesita cuidados. Dame el teléfono. Haré una llamada. Esté confundido por mi sumisión, pero luego sonrió con suficiencia, entregándome su móvil. Llamada para arreglar una enfermera, y nada de trucos. Tomó. Su calor contrastaba con el frío de mis dedos. No busqué un número en la lista de contactos. Lo sabía de memoria. Hace unos años, había leído un artículo en la revista Essen sobre una abogada especializada en casos familiares complejos y herencias. La describían como una especialista brillante e intransigente. Solo porque sí, por caso. Resultó que no fue en vano. Marqué el número con calma. Trevante me miró esperando escuchar mi conversación con algún servicio de cuidadores. Nítida respondió al teléfono. Bla. Bueno, con la misma uniformidad y claridad. Mi nombre es Ideya Dubois. Necesito urgentemente su ayuda. Con veda Sterlini, sin cambiar mi expresión, le devolví el teléfono a mi hijo. Lo tomó con curiosidad perezosa, desplazándose por la pantalla para ver a quién había llamado. El número era desconocido y sin nombre. Aparentemente decidió que era una agencia de cuidados y una completa satisfacción se reflejó en su rostro. La vieja madre, rota y sometida. Hizo más para sí mismo que para mí. Una decisión sensata. Vamos, Kesia, ayudemos a papá a subir. No es apropiado que se siente en los escalones. A ir a su habitación con ese cuidado exagerado y ostentoso que lastima los ojos con su falsedad. Lo arroparon en la cama, ajustaron la manta. Kesia incluso trajo un vaso de agua. Estaban actuando una obra de vencedores magnánimos y yo era su audiencia principal. Confundieron mis silencio con capitulación. Ese fue su primer y principal. Un silencio extraño y antinatural reinó en la casa. Realicé mis deberes con precisión mecánica, cocinar caldos para Cornelius, limpiar habitaciones, lavar ropa. Me movía por la casa como un fantasma, una sombra de mí misma, y esto les convenía perfectamente. Dejaron de notarme como uno deja de notar los muebles viejos. Me convertí en parte del interior, conveniente y muda. Tenía antes la oportunidad de escuchar y ver. Dejaron de esconderse. Decidieron que podían hablar de todo delante de mí. Después de todo, un espíritu roto es incapaz de resistir. Yuno, mientras servía galletas en silencio, Kesia, hojeando alguna revista satinada, le dijo a Trevante. Estado pensando. Esa pared entre la sala de estar y el estudio de papá, no es de carga. Si la derribamos, obtendremos un espacio enorme, un estudio. Podemos poner una barra de bar de mármol blanco justo al momento con la sartén. La pared que ella quería demoler. El escritorio de mi suegro estaba contra esa pared donde escribió sus últimos diarios médicos. Contra esa pared, Cornelius le enseñó al pequeño Trevante a escribir sus primeras letras. Allí en el papel tapiz, si mirabas de cerca, todavía podías distinguir una tenue marca de lápiz. La altura de nuestro hijo a los 5 años. Ella hablaba de ello como si fuera solo un obstáculo molesto en el camino hacia una barra de bar. Respondió Trevante, levantar la vista de su café. El estudio estará libre pronto de todos modos. ¿Quién los lee hoy en día? Libros que mi suegro coleccionó toda su vida. Ediciones raras sobre historia negra, volúmenes encuadernados en cuero con grabados en oro, libros firmados por las grandes mentes del Renacimiento de Harlem, reciclados. En la mesa. Mis movimientos fueron fluidos. Ni un músculo de mi cara se contrajo, pero dentro de mí, algo se agrietó y se rompió. El último fragmento de ilusión materna de que todavía quedaba algo en mi hijo de aquel niño que escuchaba con deleite mientras su abuelo le leía en voz alta. Confundieron con apatía, bien, con desapego senil. No entendieron que esta era la calma de un cirujano estudiando la ficha de un órgano enfermo con fría atención antes de tomar un bisturí. Cada palabra, cada gesto era para mí un síntoma de una enfermedad, su enfermedad, cuyo nombre era codicia y vanidad. El año llegó la martes por la noche. Se acercaron a mí mientras estaba sentada junto a la cama de Cornelius leyéndole viejos poemas en voz alta. Entraron con las mismas caras serias y preocupadas que uno usa cuando visita a los enfermos terminales. Trevante en un tono lleno de falsa simpatía. Kesia y yo hemos discutido todo.
Entendemos lo difícil que es para ti. Todas estas preocupaciones, la casa, el padre, has entregado toda tu vida por nosotros. Mereces un descanso. Que es inmediato, colocando su mano bien cuidada en mi hombro. El toque fue ligero, pero sentí el frío filtrarse bajo mi piel. Maravilloso para usted, señora Ireya, una comunidad de vida para personas mayores. No un asilo cualquiera, no, un establecimiento de élite. Justo a las afueras de Atlanta, bosque de pinos, un estanque, 4 comidas al día, atención médica 24/7. Tendrá su propia habitación acogedora. Podrá caminar, leer, socializar con personas de su edad. La visitaremos los fines de semana. Gratitud. Creían sinceramente que me estaban haciendo un favor. Me estaban ofreciendo a mí, la dueña de esta casa, una habitación acogedora a cambio de mi pasado, mi vida, todo lo que me era querido. Me proponían arrancarme de la tierra en la que había echado raíces y trasplantarme a una maceta del gobierno para que me marchitara silenciosamente allí, sin estorbarles para construir su vida sobre los huesos de la mía. Y a ellos. Le miré atrevante, a su rostro, tan parecido al de mi padre, y al mismo tiempo tan ajeno. Busqué en él al menos algo, una sombra de duda, una chispa de vergüenza, pero no encontré nada. Solo había confianza en su propia rectitud y una ligera molestia por tener que perder el tiempo en estos sentimentalismos. La última gota en amor maternal murió. No se evaporó en ira, no se ahogó en lágrimas. Simplemente dejó de ser. Como si un resorte se rompiera en un viejo reloj y el péndulo que oscilaba durante 40 años se detuviera para siempre. Miré a este hombre y vi ante mí no a un hijo sino a un extraño calculador y cruel con mis ojos, y esta comprensión trajo no dolor sino una extraña y fría liberación. Ni amor, ni perdón, ni piedad. Fui generosa, dije en voz baja. Mi voz sonó hueca pero firme. Necesito pensar. Por supuesto, piénsalo, se regocijó Trevante, claramente complacido de que la escena hubiera pasado sin lágrimas ni reproches. Solo queremos lo mejor para ti. Dejando atrás un rastro de perfume caro y absoluta confianza en su victoria. Silencio, roto solo por la respiración del Cornelius dormido. Miré nuestras fotos en la cómoda. Aquí éramos jóvenes, en nuestra boda. Aquí estábamos con el pequeño Trevante en la playa de Tybee Island. Toda una vida capturada en estos marcos. Una vida construida sobre el amor, el sacrificio y, como resultó ahora, sobre mentiras. Pero incluso esa mentira era más noble que la fea verdad que mi hijo y su esposa me revelaron hoy. O una víctima. El sentimiento de resentimiento se evaporó, dejando atrás un vacío y una determinación fría y resonante. Ellos mismos borraron todo lo que me unía a ellos. Me liberaron de los grilletes del deber materno. Me vieron ante ellos a una anciana débil. No sabían que los archivos silenciosos almacenan documentos capaces de cambiar el curso de la historia y que una mujer tranquila que trabajó con esos archivos toda su vida sabe cómo usarlos. Mañana tengo una reunión con Beda Sterling y llegaré a ella no con una solicitud de ayuda, sino con un plan de batalla listo. Le dije a Trevante que altaba ir a la ciudad. A la farmacia por un medicamento raro para el padre que no estaba disponible en la nuestra local. Me dio dinero para un taxi con aires de realizar un acto de la mayor caridad. Que se incluso me ayudó a ponerme el abrigo, me enderezó el cuello, como se hace con un niño. Señora Ireya, no. El almuerzo debe estar listo. Asentí, sintiendo sus miradas condescendientes en mi espalda. Estaban viendo a una anciana obediente saliendo a hacer mandados. No sabían que iba a la guerra. Sterling estaba ubicada en un edificio moderno en el centro de Savannah con techos altos y pasillos silenciosos. Ella misma resultó ser una mujer de unos 40 años con una mirada aguda y penetrante y una ausencia total de alboroto. No jadeó, no ofreció simpatía. Escuchó. Hablé uniformemente sin emoción exponiendo los hechos, la humillación, las demandas, la escritura de donación, el sótano. Guardó silencio durante unos segundos mirándome. ¿Lo que confirme sus derechos sobre la casa? Preguntó finalmente. Su voz era tranquila, pero se podía sentir acero en ella. Importante, respondí y saqué la caja de lata de mi bolso. Sobre la mesa pulida. El certificado de nacimiento a nombre de Cassius Thorne. El documento de adopción. La carta de mi suegro. Beda se puso las gafas y comenzó a estudiar los papeles. Leyó lentamente, atentamente, como si absorbiera cada palabra. Vi cambiar su expresión. El interés profesional fue reemplazado por la sorpresa y luego por la concentración de un estratega a quien se le ha dado una carta de triunfo ganadora. Hacia mí. Ya no había simple ocupación en ellos. Había emoción. Esto cambia todo.
Absolutamente todo. El nombre Dubois no es solo un apellido. En ciertos círculos, es capital. Su hijo construyó su carrera, sus conexiones, todo su estatus sobre este nombre. Si resulta que no tiene derecho de sangre a él. La interrumpí. Quiero mi casa y mi paz de vuelta. Dijo, y notas resonaron en su voz que me conmovieron. Obtendrá justicia. Pero necesito tiempo. Necesito verificar algunos detalles. El nombre, Orión Torne. Me recuerda vagamente a algo. Déjeme trabajar con esto. Viendo los documentos con ella, me sumergí de nuevo en la rutina gris y silenciosa. Trevante y Kessia, al ver que ya no sacaba el tema del asilo de ancianos, decidieron que me había resignado y simplemente esperaba mi destino. Ya se comportaban como dueños absolutos. Kessia pidió catálogos de muebles. Por las noches, se sentaban en la sala de estar discutiendo en voz alta qué tono de gris se adaptaría mejor a las paredes de su futuro estudio. Pasarme, pero cada palabra que decían se depositaba en mi memoria convirtiéndose en otra piedra en los cimientos de mi determinación. Una semana de espera lenta y tensa. Y luego Veda Sterling me llamó al viejo teléfono fijo cuando Trevante y Kessia no estaban en casa. Señora, ¿se puede hablar? Su voz estaba tensa. Emoción reprimida sonaba en ella. Sí, sola. Y son importantes que los archivos, no oficiales, por supuesto. Tuve que usar las viejas conexiones de mi padre. Él era historiador. Lo que encontré explica por qué Lanston Dubois tenía tanto miedo del pasado de su hijo adoptivo. Hizo una pausa, hizo tomar aliento. Solo un disidente, o político. Esa es una palabra demasiado suave. Fue uno de los principales físicos teóricos de su tiempo. Un genio destinado a grandes cosas. A finales de los 60, formó parte de un proyecto de importancia nacional, pero tenía sus convicciones. Se negó a participar en un desarrollo que, en su opinión, podría llevar a una catástrofe. Intentaron convencerlo, luego obligarlo. No cedió y luego lo quebraron. Fabricaron un caso. No solo fue acusado de disidencia. Fue acusado de traición. De pasar datos secretos a inteligencia extranjera. Si habías sentado en mí en el sótano parecía convertirse en hielo atando mis entrañas. Hubo continuó Veda. Su nombre fue borrado de todas partes, de publicaciones científicas, de listas de empleados del instituto. Es como si nunca hubiera existido. Pero en círculos académicos y gubernamentales estrechos, su nombre todavía se recuerda. No como el nombre de un científico, sino como el nombre de un traidor, una marca, una mancha que en esos círculos no se borra ni siquiera después de una generación. Me quedé faltándome el aire. Me hundí en una... ¿Significa, señora Dubois? La voz de Veda se volvió más tranquila pero más clara. Su hijo, Trevante, construye su negocio sobre conexiones. Se enorgullece de su linaje, sus socios, sus clientes. Estas son personas para quienes la reputación, la pureza del nombre, la continuidad de las generaciones lo es todo. Hacen negocios con el nieto del renombrado Dr. Dubois. Y ahora imagine lo que sucederá con su negocio, con su posición en la sociedad, cuando resulte que en realidad es el nieto de Orión Torne, un hombre cuyo nombre para ellos es sinónimo de traición. Esa era el arma en la que había pensado. Pero resultó no ser solo una pistola, era una bomba. No solo de recuperar mi casa, sino de destruir el mundo entero que mi hijo había construido tan cuidadosamente para sí mismo. Esto no solo es su herencia, terminó Veda. Esto lo destruirá social, profesional y financieramente. Se convertirá en un paria, un marginado. Para él y su esposa, eso es peor que la muerte. Me senté en la cocina en silencio. El sol brillaba a través de la ventana. Un geranio florecía en una maceta en el alféizar. Todo estaba como siempre, pero el mundo había cambiado. Lo que estaba en juego en este juego había subido a los cielos. Ya no se trataba de una casa vieja y una madre humillada. Se trataba de la destrucción total de la vida de mi hijo. Ni piedad, ni instinto infernal que debería haber gritado dentro de mí, protegiendo a mi hijo, fuera lo que fuera. No. Sentí solo una satisfacción fría y extraña, un sentido de justicia perfecta y calculada. Querían arrojarme a un asilo. Querían borrar mi vida como una entrada innecesaria en un libro. Bien. Veamos cómo es cuando tu vida es borrada, cuando toda tu existencia, construida sobre el orgullo y las mentiras, se convierte en polvo con un solo soplo de verdad. Miré hacia la ventana. Miré el jardín que había plantado con mis propias manos, al viejo nogal bajo el cual jugaba el pequeño Trevante. Me estaba despidiendo de él.
No del hombre que ahora vivía en el segundo piso, sino de ese niño que una vez amé más que a la vida misma. Despidiéndome para siempre porque sabía que apretaría el gatillo sin dudarlo. Cuando escuché el sonido de un auto deteniéndose. Habían vuelto. Mi corazón no palpitó. Latió uniformemente, fríamente, midiendo los segundos hasta el comienzo del fin. Salí al pasillo para recibirlos, no como una sirvienta, sino como la dueña de la casa. Por primera vez en meses, enderecé los hombros. Cargados con monedas de tiendas caras. Kesia sostenía un rollo de muestras de papel tapiz. Estaban de muy buen humor. Señora Idey, lanzó Kesia, sin mirarme. Trevante, mira. Este tono perla se verá perfecto en el vestíbulo. Como había cambiado, ni estaban demasiado absortos en sí mismos, en su futuro, que ya habían planeado dentro de las paredes de mi casa. 2 días después, por la mañana, sonó el timbre. Trevante fue a abrir, refunfuñando descontento sobre visitas sin previo aviso. Esperé en la sala de estar. Sabía quién era. Estaba en el umbral. Estaba vestida con un traje oscuro y elegante. En sus manos había un maletín de cuero fino. Detrás de ella estaba un hombre con aspecto oficial, un mensajero de una firma legal. ¿Dubois Dubois? Preguntó Beda en un tono de negocios uniforme. Sí. Trevante la midió con una mirada evaluadora. Berlín. Represento los intereses de la propietaria de esta casa, Idella Dubois. Esto es para usted. Grueso. Leo. Trevante lo tomó confundido. Me miró y luego volvió a mirar a Beda. Su rostro expresaba total desconcierto. ¿Qué propietaria? Esta es la casa de mi familia. Le pediría que se familiarice con el documento, respondió Beda con frustración atraída por las voces. Al ver a la mujer extraña, frunció el ceño. Trevante abrió el sobre con irritación. Comenzó a leer y vi que el color se le iba lentamente de la cara. Primero, el desconcierto fue reemplazado por la ira y luego se rió fuerte, histéricamente. Se rió. Mamá, ¿es esta tu broma? ¿Contrataste a esta actriz para asustarnos? Esto es simplemente ridículo. Kesia le arrebató el papel, recorrió con la vista. Su rostro también se torció en una mueca de... Señora Idella, pensamos que había caído en la apatía, pero usted, resulta que decidió jugar al drama. Muy lindo, pero no tenemos tiempo para esto. Se volvió hacia Beda. Señorita, me temo que mi suegra la ha engañado. Es una persona mayor, un poco fuera de sí. Con aire triunfante, caminó hacia la credenza, tomó una carpeta de un cajón y sacó un documento. Aquí está el documento real, la escritura de donación. La casa pertenece a mi esposo, Trevante Dubois, así que puede usar sus papeles como mejor le parezca. Le entregó el documento a Beda. Beda lo tomó sin siquiera mirarme. Sostuvo el papel a la luz, lo estudió cuidadosamente. Vi su rostro tranquilo y con... Documento interesante, dijo finalmente, devolviéndoselo a Kesia. Especialmente interesante es la firma de la señora Dubois, tan fresca, y el sello del notario. Conozco a este notario, el señor Henderson. Es una gran lástima que falleciera hace 2 años. Debe haber sido un documento muy complejo si tuvo que notariarlo desde el otro. Un silencio se apoderó de la habitación. La risa se congeló en los labios de Trevante. Kesia miró a Beda. Su rostro se puso blanco como una sábana. ¿Qué está hablando? Tartamudeó. Estoy hablando del hecho de que este papel es una falsificación torpe, muy torpe, continuó Beda con calma mirando directamente a los ojos de Kesia. Los forenses probarán esto en un día y luego no estaremos hablando de desalojo sino de hurto mayor y fraude. Eso es un delito grave, varios años de... Trevó adelante. Su rostro estaba carmesí de ira. ¿Quién es usted para amenazarnos en nuestra propia... Soy abogada, y no amenazo. Informo de las consecuencias. La casa, como ya dije, pertenece a mi cliente. Esto está confirmado por el testamento de su difunto suegro, Langston Dubois, cuyo original tengo. Establece claramente que la única heredera de toda su propiedad es su nuera, Idella Dubois, en agradecimiento por su cuidado de la familia. Su padre, Cornelius, estaba al tanto de esto y nunca impugnó el testamento de... Pronunció la palabra padre con una pausa apenas perceptible. Fue el primer pinchazo. Trevante y Kesia intercambiaron miradas. En sus ojos, por primera vez, vino ira, no desprecio, sino miedo. Miedo animal real de una bestia acorralada. Se dieron cuenta de que esto no era demencia senil. Este no fue el acto impulsivo de una mujer ofendida. Este fue un ataque bien planeado.
Lo impugnaremos, lo gritó Trevante. Probaremos que es incompetente, que usted la engañó. Soy el único Dubois, el heredero directo. Tengo derecho a esta casa. Beth violentamente como si esperara exactamente estas palabras. Dio un paso adelante. Su voz se volvió más tranquila, casi confidencial, pero tanto más ominosa por ello. Cierta intentar procedimientos judiciales, impugnando el testamento. Pero tenga en cuenta, señor Dubois, que para impugnar el testamento de Lanston Dubois, primero tendrá que probar ante el tribunal que tiene un derecho legal sobre él, que usted, como dice, es un heredero directo. Y para eso, hizo una pausa de nuevo, dejando que cada palabra empapara el aire. Requerirá una aclaración pública y completa de la genealogía de la familia Dubois con todos los exámenes genealógicos necesarios y el desentierro de documentos de archivo para establecer, por así decirlo, la pureza de la línea familiar. Guarda. Y en ese silencio, escuché mi propio corazón latir fuertemente. No dijo, no mente. No mencionó el nombre Torne. No habló de traición. Simplemente arrojó esa frase sobre la mesa, aclaración pública y completa de la genealogía. Y esa frase explotó en la habitación como una bomba silenciosa. Kesia se tambaleó y agarró el respaldo de una silla. Su rostro expresaba horror y falta total de comprensión. Pero Trevante entendió todo. No calles. No sabía toda la verdad. Pero escuchó en las palabras de Beda una amenaza dirigida al corazón mismo de su mundo, a los cimientos de su identidad. Palideció tanto que sus labios se pusieron azules. A la mujer tranquila de cabello gris que había permanecido en silencio junto a la chimenea todo este tiempo. Y en sus ojos, finalmente vi lo que había estado esperando. No solo miedo, sino comprensión. Comprensión de que la anciana a la que habían descartado, a la que habían encerrado en el sótano, a la que iban a enviar para terminar sus días en un asilo, tenía los hilos de sus destinos en sus manos, y estaba lista para cortarlos. Beda se dio la vuelta y salió. El mensajero la siguió. La puerta se cerró con un clic silencioso que sonó como un disparo en el silencio ensordecedor. Nos quedamos los tres. Yo, mi hijo y su esposa. El aire en la habitación se espesó, se volvió pesado. Era difícil inhalar. Trevante fue el primero en recuperarse. Su conmoción inicial fue reemplazada por ira. Oscura, animal, barriendo todo a su... ¿Qué? Gritó, volviéndose hacia mí. Su rostro se contorsionó, se volvió ajeno, vicioso. ¿Qué has hecho? ¿Decidiste destruir a tu propia familia? ¿Conspiraste con esa tiburona para echarnos a la calle? Avanzó hacia mí, y por un momento vi en sus ojos la misma locura que ese día que nos empujó al sótano. Pero no había miedo en mí. Me quedé inmóvil, mirándolo a los ojos. No he metido, intervino Kesia. Su voz se estaba rompiendo en un chillido. Caminaba por la habitación como un pájaro en una jaula. ¿Genealogía? ¿Qué genealogía? ¿Qué quiso decir? ¿Nos has estado ocultando algo? ¿Algunos secretos vergonzosos? Usaron, amenazaron. Dijeron que me pondrían en una institución mental, probarían mi locura, que desgraciaría el nombre Dubois. Arrojaron palabras como piedras, tratando de romper mi silencio, de obligarme a tener miedo, a retirarme. Pero sus piedras rebotaron en mi tranquila confianza como guisantes en un muro de piedra. Permanecí en silencio y observé. Dejé que su furia se consumiera, se convirtiera en ceniza. Y cuando la corriente de amenaza se secó, cuando guardaron silencio, respirando pesadamente, agotados por su propia ira, las tácticas vieron ser tomada por gritos y fuerza. Y luego decidieron presionar otras cuerdas, aquellas que pensaban que todavía resonaban en mi alma. Kesia fue la primera en hundirse en una silla y cubrirse la cara. Sus hombros temblaban en sollozos silenciosos. Era una actuación que conocía, pero hábil. Mamá, sollozó. ¿Cómo puede ser esto? Somos familia. La amamos. Queríamos lo mejor. Pensamos en su futuro, su tranquilidad. Sí. Tal vez nos equivocamos. Nos acaloramos. ¿Pero vale la pena destruir todo por esto? Treva se puso en cuclillas frente a mí. Trató de tomar mi codo, pero me alejé ligeramente y él retiró la mano. Me miró. Ya no había más ira en sus ojos. Ahora, el dolor fingido y la herida filial salpicaban allí. Mamá, baja, con sentimiento. Recuerda todo lo que pasó. Recuerda cómo me criaste. Me diste todo. Sacrificaste tu carrera, tus sueños por mí para que me convirtiera en quien soy. ¿Realmente puedes destruir todo eso tú misma ahora? ¿Fueron todos esos sacrificios solo para echarme de mi propia casa al final? Hablaba sacrificios. Él, que nunca los había apreciado en su vida. Él, que los dio por sentado.
Ahora lo sacaba como una vieja pancarta polvorienta tratando de esconderse detrás de ella. Soy mamá. Su voz temblaba y esta vez parecía casi sincera. El miedo es un buen actor. Tu única sangre, tu continuación. Todo lo que hago, lo hago por el futuro de nuestra familia, nuestro nombre, para que el nombre Dubois suene aún más fuerte. Ese es tu honor también. El honor del padre, el honor del abuelo. Miraba. Y por primera vez en todo este tiempo, sentí algo más que ira fría y determinación. Fue lástima. Profunda, penetrante, casi insoportable lástima. No por mi hijo, sino por este hombre sentado a mis pies. Por un hombre cuya vida resultó ser un castillo de naipes construido sobre la arena del apellido de otra persona. Se aferraba tan desesperadamente a este nombre, a este mito, porque no tenía nada más. Sin el nombre Dubois, no era nadie. Esperaba lágrimas, reproches, tal vez incluso perdón. Esperaba que el corazón materno flaqueara. Pero estaba en silencio. Se había convertido en piedra ese día en el sótano. Suspiré lentamente y cuando hablé, mi voz sonó en el silencio de la habitación tan tranquila y distinta que ambos se estremecieron. La casa, los problemas, Trevante. Me vender. Continué, mirándolo directamente a los ojos, sin apartar la mirada, apropiándote de un legado que nunca fue tuyo. El respeto que exigías, el nombre sobre el que construiste tu vida, tu negocio, tu orgullo, todo es un fantasma. Me quedé. No expliqué nada. No nombré a Torne. No conté la historia de su verdadero abuelo. Solo dejé esa frase colgando en el aire entre nosotros. Un fantasma. Viendo. Como intentaba frenéticamente entender a qué me refería. Vi el miedo comenzar a tomar forma en sus ojos. La forma de algo desconocido pero monstruoso. ¿Qué estás diciendo? Susurró. ¿Qué legado? ¿Qué nombre? Soy un Dubois. Mi padre es Cornelius Dubois. Mi abuelo es Langston Dubois. Tu abuelo fue un gran hombre, dije en voz baja, y muy noble. Le dio a tu padre su nombre para salvarlo a él y a ti. Tú convertiste ese nombre en una mercancía, un escudo para tu vanidad y lo desgraciaste. El padre tenía razón. Dejé al resto por sí mismo. Conocía la imaginación de mi hijo. Conocía sus mayores miedos. El miedo a no ser nadie. El miedo a resultar ser un impostor. Vi esos miedos cobrando vida en sus ojos ahora alimentados por mi silencio. Podía imaginar cualquier cosa. Ilegitimidad, una vergüenza secreta en el linaje, cualquier suciedad que pudiera manchar el brillante nombre de la familia Dubois. Y conjeturas era una tortura para él. Le di este alimento para el pensamiento, este veneno que lo envenenaría lentamente desde adentro. El horror de lo desconocido era mi aliado más fuerte. Kesia miraba de mí a su marido, sin entender nada. Solo veía que su fuerte y confiado Trevante estaba sentado en el suelo, aplastado por unas pocas frases mías. Me sentía muy cansada pero al mismo tiempo sorprendentemente ligera. Se les para sacar sus cosas, dije dirigiéndome a la puerta de mi habitación. Les aconsejaría que no pierdan este tiempo en discusiones. Y cerré la puerta tras de mí. No escuché lo que dijeron después de eso. Simplemente fui a la cama donde Cornelius dormía y me senté a su lado. Tomé su mano. Estaba cálida. Miré su rostro pacífico y pensé en la pesada carga que había llevado toda su vida y el terrible precio que pagó nuestro hijo porque esa carga nunca se levantó a tiempo. Pasaron 3 días, silencio espeso y tenso. No se mudaron. Los vi susurrando durante horas, encerrados en su dormitorio. Sus teléfonos no dejaban de sonar. Sabía que no se rendirían. Estaban preparando su último movimiento desesperado y yo estaba lista para ello. En la noche Trevante entró en mi habitación. Estaba vestido con un traje caro. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Una especie de confianza febril y antinatural había aparecido en él. Mañana en nuestra casa de la ciudad, dijo con voz cortada, consejo familiar, todos estarán allí. El tío Peter, la tía Vera, mis principales socios comerciales. Debes estar allí y traer a tu abogada también. Veamos quién gana. Se dio la vuelta y se fue sin esperar respuesta. Era un desafío, su gambito final. Decidieron mover el campo de batalla a su territorio, rodearse de aliados y aplastarme con la opinión pública. Iban a organizar un juicio espectáculo donde yo sería la acusada fuera de sí. Una anciana vengativa que había caído bajo la influencia de una abogada depredadora. Querían declararme incompetente y así tomar el control tanto de mí como de la... Fue inteligente. Pero me subestimaron de nuevo.
Precisamente a las 11 en punto, Beda Sterling y yo entramos en la sala de estar de su apartamento en la ciudad. Era un espacio enorme e impersonal amueblado con muebles caros pero fríos. Y estaba lleno de gente. Nuestros parientes estaban aquí, a quienes no había visto en varios años. El primo de Cornelius, Peter, un importante funcionario de la ciudad, su esposa Vera, cubierta de perlas. También había personas desconocidas para mí con caras de negocios duras. Obviamente, esos mismos socios cuya opinión Trevante valoraba tanto. Trebaban en el centro como dueños de la situación. Kesia estaba sirviendo agua en vasos retratando a la anfitriona amable. Trevante se comportaba con esa solidez enfatizada que se suponía que inspiraba confianza. Cuando entramos, todas las conversaciones cesaron, todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí su curiosidad, juicio, lástima. Para ellos, yo era la causa de un drama familiar incómodo. En las sillas ofrecidas un poco a un lado. Yo estaba en silencio. Mi corazón latía uniformemente. No sentía miedo. Me sentía como en casa en mi archivo. Antes de poner viejos documentos sobre la mesa para restaurar la verdad. Trepó a hablar. Su voz estaba llena de dolor y nobleza. Habló de cuánto ama y respeta a su madre. Cuán difícil es para él ver su condición. Insinuó una razón nublada, susceptibilidad senil, cuán fácilmente se manipula a las personas mayores. Nunca llamó a Beda por su nombre una vez. Habló solo de esta mujer, una abogada sin escrúpulos que se ganó la confianza de una persona enferma para obtener ganancias. Contaban al padre y a la madre, como querían asegurar una vejez tranquila y segura para ellos en la mejor instalación. Su discurso estaba calibrado. Cada palabra daba en el blanco. Pintó un cuadro en el que él era un hijo amoroso y sufriente y yo era una madre engañada e ingrata. Habló durante mucho tiempo. Los parientes asintieron con simpatía. Los socios observaron con comprensión. Vílose a su favor. Casi había ganado. Cuando terminó, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Trevante me miró con un triunfo mal disimulado. De todo, dijo abriendo las manos. Solo queremos proteger a mamá de sí misma y de la influencia externa. Estamos hablando de tutela legal. De lo contrario, hará cosas tontas, se privará a sí misma y al padre de un techo sobre sus cabezas. Levantó. No discutió ni puso excusas. Caminó tranquilamente hacia la mesa en el centro de la habitación. Todo, dijo, es muy conmovedor, comenzó con voz uniforme. Pero pasemos de las emociones a los hechos. Los hechos son cosas obstinadas. El señor Dubois afirma que está actuando en interés de su madre temiendo que pierda la casa. Pero aquí hay un documento. Sacó una hoja falsificada de su maletín y la colocó sobre la mesa. El señor Dubois y su esposa presentaron como base de sus derechos sobre la casa. Un documento según el cual la señora Dubois ya ha perdido su hogar. Hizo una pausa. Y aquí, colocó otra hoja junto a ella. Está la conclusión de un análisis de caligrafía que confirma que la firma es falsificada y un certificado de los archivos de la Cámara Notarial que indica que el notario que supuestamente certificó este papel murió 2 años antes de que se firmara. Un murmullo en la habitación. El tío Peter frunció el ceño, se quitó las gafas. Los socios de Trevante intercambiaron miradas. La imagen del hijo amoroso comenzó a agrietarse. «Naciones», gritó Trevante, pero ya no había confianza en su voz. Beda lo interrumpió. «Y ahora, con su permiso, mi cliente hablará. Ella no necesita tutela. Necesita ser escuchada». Todos hacia mí de nuevo. Me levanté lentamente. No miré a Trevante. Miré las caras de las personas en esta habitación. Dije. Mi voz no tembló. Era la voz de una archivera acostumbrada a hablar sobre hechos. Mi hijo habló del legado de la familia Dubois, del honor. Dediqué toda mi vida a servir a esta familia y preservar su historia. Por lo tanto, permítanme aclarar. Saqué una casa y dinero. Es principalmente memoria y verdad. Aquí. Coloqué la carta de mi suegro sobre la mesa. Esta es una carta de mi suegro, Langston Dubois, a su hijo adoptivo, mi esposo Cornelius. Escribe sobre el amor, sobre el deber, sobre la nobleza. Escribe sobre cómo salvó a un niño huérfano dándole su nombre. Este es el verdadero legado de la familia Dubois, amor y abnegación. Hablando la historia de mi familia ante ellos como un solitario. Les dije la verdad, no toda. No nombré a Orion Thorne. No hablé de traición. El honor de la familia, incluso una como esta, no quería mancharlo públicamente. Simplemente dije que Cornelius era un hijo adoptivo,
el hijo de un científico reprimido a quien Langston Dubois salvó del sistema dándole su apellido y su amor. Langston, a mí, señalé la copia del testamento, porque creía que yo preservaría su espíritu. El espíritu de una familia construida no sobre la sangre sino sobre el amor. Y mi hijo, miré a Trevante por primera vez, decidió que su derecho a esta casa se basaba en un papel falsificado. Me quedé en silencio, todo se hizo obvio. No acusé. Simplemente justapuse dos documentos. Por un lado, una carta que respiraba amor y nobleza, la verdadera historia de la familia. Por el otro, una escritura falsa que respiraba codicia y engaño. Contrasté el legado genuino con el derecho a sentirse merecedor, entitlement. Lo vi en sus caras. El tío Pete, caminó hacia la mesa, tomó la carta de mi suegro y la leyó. Luego miró a Trevante con tal desprecio que él se encogió. Los socios comerciales se levantaron silenciosamente de sus asientos y sin despedirse se dirigieron a la salida. No querían tener nada que ver con un hombre que no solo resultó ser un estafador sino que no era un verdadero Dubois. Su principal capital, su nombre, se convirtió en polvo ante sus ojos. Casi agarrada al brazo de su marido. Su rostro estaba gris de horror. Miró a los invitados que se iban, a las ruinas de su mundo. Y creo que en ese momento, lo odió. Trevante, en medio de la habitación completamente solo. Estaba roto, destruido y no por un tribunal, no por la policía. Fue destruido por la verdad que yo, cuidadosamente, como una archivera, había sacado a la luz. Su gambito final se convirtió en una ejecución pública que él mismo había organizado. Fue expuesto como un impostor cruel y codicioso ante todos aquellos cuya opinión le era más querida que la vida. Estaba completa y finalmente roto. A nadie más salí de la habitación. Beda me siguió. Bajamos silenciosamente a la calle donde el aire fresco de primavera nos esperaba. Nunca me había parecido tan fresco y limpio. No nos dijimos una palabra la una a la otra. Todo ya había sido dicho. Han pasado años. El otoño ha llegado, pintando el jardín de oro y carmesí. La casa se ha vuelto muy tranquila. Este silencio ya no me deprime. Fue curativo, como una compresa fría en una herida. Estaba lleno de luz penetrando las ventanas lavadas, el olor a nueces y el tic-tac silencioso del viejo reloj en la sala de estar. Cornell, desde el verano, tranquilamente mientras dormía, en su cama. Su corazón agotado simplemente se detuvo. Sostuve su mano hasta el final. No hablamos de Trevante. No hablamos del pasado. Hablamos de nuestra juventud, de nuestra primera cita en Forsyth Park, de lo gracioso que se veía tratando de arreglar un grifo que goteaba. Nos despedimos, y cuando se fue, lo lloré. No al marido que llevaba el nombre de otra persona, sino a mi Cornelius, el único hombre que amé. Lo enterré junto a su padre adoptivo, Langston Dubois. Dos hombres nobles cuyas historias resultaron estar tan estrechamente entrelazadas ahora yacían uno al lado del otro. Trevante, funeral. Él y Kesia desaparecieron. Se mudaron del apartamento de la ciudad, vendiéndolo para pagar deudas que ni siquiera había sospechado. Su mundo, construido sobre el prestigio del nombre Dubois, colapsó en un solo día. Los socios se alejaron. Los amigos dejaron de responder llamadas. La sociedad en la que tanto querían brillar los expulsó. Escuché de parientes lejanos que se mudaron a un pequeño pueblo provincial en Alabama donde Kesia encontró trabajo como recepcionista en un salón de belleza. De Trevante. No llamó, no escribió. Para mí, simplemente dejó de existir, como el fantasma del que una vez hablé. No sentí ni regocijo ni odio, solo vacío en el lugar donde solía estar el amor maternal. Hoy, pero ya no era la cripta oscura y húmeda donde una vez comenzó mi renacimiento. Contraté trabajadores. Lo limpiaron, blanquearon las paredes, instalaron iluminación brillante. A lo largo de las paredes ahora no había estantes polvorientos con frascos, sino nuevos de pino, oliendo a resina. En el centro, una mesa de trabajo grande y robusta, mi mesa. Este sótano, una vez mi prisión, se convirtió en mi santuario, mi archivo personal, el lugar donde finalmente regresé a mí misma. Viejas fotografías, cartas, documentos sobre la mesa. Toda mi vida, había sido la guardiana de las historias de otras personas, la historia de la familia Dubois, la historia de mi esposo, la historia de mi hijo. Las coleccioné cuidadosamente, las catalogué, las protegí. Ahora ha llegado el momento de coleccionar la mía. Páginas en blanco en una encuadernación de cuero duro. En la primera página, coloqué cuidadosamente la carta de Langston Dubois. Un documento sobre el amor y la nobleza que se convirtió en la piedra angular de esta historia. Junto a ella, coloqué una fotografía. No la de mi boda, no una foto con mi hijo, sino otra pequeña en blanco y negro tomada hace muchos años. En ella,
Una joven con gafas y pelo corto se sienta en un escritorio apilado con viejos tomos mirando a la lente con deleite. Esa era yo, una estudiante de historia de 20 años en Spelman College, enamorada de su profesión, llena de esperanzas y planes. La yo que me había enterrado bajo los escombros de las obligaciones familiares y los sacrificios. Miré a esta chica y sonreí. Había estado caminando de regreso a ella durante tanto tiempo. A través de 40 años de servir a otros, a través de la traición y el dolor, a través del frío del sótano. Finalmente la encontré. Guardiana. Me convertí en autora, la autora de mi propia historia en la que yo misma decidía que era importante y que debía dejarse en el pasado. No taché nada de ella. Ni la alegría de la maternidad ni la amargura de la decepción. Pero ahora yo misma ponía los acentos. Le di a los eventos el significado que consideraba verdadero. Caminé hacia la pequeña ventana alta del sótano que los trabajadores habían cortado a mi petición. Miraba directamente al jardín. Desde aquí abajo el mundo se veía diferente. No veía los troncos de los árboles, sino sus raíces profundizando en la tierra. Veía hojas caídas que se convertirían en suelo para nueva vida en la primavera. Caliente en el alféizar. El aroma de Earl Grey se mezcló con el olor a tierra y follaje marchito. El vapor de la taza subió al vidrio y el mundo fuera de la ventana se volvió un poco borroso como una vieja acuarela. Estaba tranquilo en la casa, tranquilo en mi alma. Por primera vez en muchos años, no me sentía como la esposa de alguien, la madre de alguien, la nuera de alguien. Era simplemente Ireya, una mujer mirando por la ventana de su casa a su jardín. Una mujer ya no definida por sus sacrificios pasados, sino definida por ese futuro tranquilo y consciente que construyó para sí misma. Era libre. Completamente, hasta mi último aliento. Libre. Ahí llega a su fin. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Sus comentarios son el mayor apoyo para mí. Les deseo paz en su corazón y calidez en su alma hasta que nos volvamos a encontrar. Una historia, pero muy profunda, queridos oyentes. Una historia sobre el sacrificio, la traición y ese terrible precio que a veces uno tiene que pagar por su propia libertad y dignidad. Dicho, ¿no es así? La pregunta principal que queda en el aire es la cuestión de los límites. ¿Dónde está esa línea más allá de la cual termina el perdón absoluto de una madre y comienza la lucha por la propia vida? ¿Actuó activamente al destruir el mundo de su propio hijo incluso en respuesta a su monstruosa crueldad? ¿Fue un acto de justa retribución o una venganza fría y calculada? Estoy segura, ha formado su propia opinión. Quizás alguien condene a Ireya por su crueldad y alguien, por el contrario, admire su fuerza y determinación. Quizás preguntas sobre el destino de los personajes o algún detalle de la historia despertó una curiosidad particular. Compartan comentarios en los comentarios debajo de este vídeo. Siempre estoy increíblemente interesada en leer sus razonamientos y ver cuán diferente resuena la misma historia en los corazones de las personas. Su opinión es muy importante para nosotros. Por favor no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Cada me gusta, cada nuevo suscriptor es un gran apoyo para nosotros y un incentivo para seguir buscando y expresando nuevas historias, no menos emocionantes para ustedes. Es importante saber que nuestro trabajo encuentra una respuesta. ¿Les gustó la historia y desde qué ciudad nos están escuchando?